Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Por favor, me confirman si me logran escuchar. ¿Qué tal, Nancy? Buenas tardes, Moisés, también de la misma manera. Ok, gracias. Buenos días, ¿sí se escucha? Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, chicos, muchas gracias. Vamos a empezar la sesión del día de hoy, ¿ya? Ya la semana anterior habíamos estado revisando con ustedes lo que correspondía a acentuación general. Hola, ¿qué tal, Jacqueline? Buenas tardes. El día de hoy vamos ya a entrar un poco más de lleno a lo que vendría a ser también la parte de la ortografía en cuanto al uso de las mayúsculas, al uso de las comas y al uso de los dos puntos que nosotros utilizamos siempre al momento de estar escribiendo constantemente. Entonces, vamos a ver ello. Ya vamos a ir revisando eso justamente para poder conocer, ¿no? ¿Cómo va este aspecto, ¿no? A ver, y aquí tal vez una pregunta lanzada al aire, ¿no? Para ustedes, sí haciendo tal vez un poco autocríticos, ¿no? Reconociendo esos aspectos personales, ¿no? Que son, por ejemplo, que también consideran ustedes que hacen uso de las mayúsculas, ¿no? Que también hacen uso de las comas y que también hacen uso de los dos puntos, ¿no? A veces llevados por la prisa. Nancy, te escuchamos, dinos. Sí, profesora, la verdad es que, mire, nosotros para utilizar las mayúsculas, las comas, ¿no? Siempre lo hacemos, por ejemplo, cuando redactamos una carta, ¿verdad? O un oficio, ¿verdad? Eso es maravilloso, ¿verdad? Escuchar, ¿no? Y sobre todo de usted, ¿no? Que nos está explicando muy bien lo que concierne a todos estos usos que tenemos que tener, ¿no? En las mayúsculas, las comas y los puntos y así mis. Ujú. Muy bien, Nancy. Por supuesto, ¿no? Cuando Nancy nos dice eso de que lo visualizamos cuando escribimos, por ejemplo, una carta o un oficio. Y es cierto, ¿no? El uso de la mayúscula se enfoca más también al hecho de que cuando nosotros escribimos, visualmente se marca esa diferencia en la grafía, ¿no? Porque nosotros sabemos que las mayúsculas son más grandes, ya que en la oralidad, pues lógicamente cuando nosotros nos comunicamos, pues de alguna forma u otra no está muy marcado esto, ¿no? Es por eso que cuando tú a veces preguntas, ¿no? Oye, ¿para ti qué es más fácil? ¿Hablar o escribir? Les preguntas, ¿no? Y ahí como que hay respuestas, en la mayoría coinciden, y ahora la misma pregunta les hago a ustedes, ¿no? Al criterio personal de cada uno. ¿Qué es más fácil? ¿Escribir o hablar? ¿Qué es más sencillo? Incluso hasta de aprender. Para ustedes, ¿qué es más fácil? Desde la posición en la que se encuentran, al criterio personal, aquí no hay respuestas correctas, no hay respuestas equivocadas. Pero ¿qué es más fácil para ustedes? ¿Escribir o hablar? ¿Qué es más sencillo? ¿Qué creen ustedes? ¿O cómo ustedes lo ven? ¿Alguien tal vez? Si no pueden activar el audio, por favor, pueden escribir por el chat, ¿no? No hay ningún problema. Para Luis es más fácil escribir. Ya, muy bien, perfecto, ¿no? Bajo el criterio de Luis, para él, de manera personal, se le hace más sencillo escribir, ¿no? Perfecto. Si yo giro y yo me pongo en esta situación y analizo tal vez las cosas, podríamos decir algunos, porque me ha pasado, y siempre dicen lo mismo, ¿no? Es más fácil, profesor, hablar. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas,
de alguna forma u otra tus palabras no están bajo la lupa de si escribiste con mayúsculas, si le pusiste tilde, si lo escribiste con V, si lo escribiste con C, si lo dijiste con Z, si es que, por ejemplo, esta palabra es separada, si esta palabra va junta, si usaste puntos, si usaste comas, si usaste comillas, si usaste punto y coma, si utilizaste puntos suspensivos. No hay eso en la oralidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es justamente un estímulo auditivo, ¿no? Y es lo más sencillo de aprender muchas veces. ¿Por qué? Porque desde que vamos a retroceder a la etapa en la que éramos muy pequeños, en realidad es la primera acción que realizamos, no es algo que vamos perfeccionando con el tiempo. En cambio, para nosotros aprender a escribir, tenemos que, ¿no? Aprender un montón de reglas, ¿no? ¿Dónde va la tilde? Tengo que saber en qué casos tengo que utilizar la M, en qué casos utilizo la P, en qué casos utilizo la V, la B, la H, en qué casos debo colocar qué tipo de coma, si va punto seguido, si va punto aparte, si esa palabra va con mayúscula, si esa palabra va con minúscula, en fin, ¿no? Y cuando nos revisan la hoja, se acordarán, ¿no? En la primaria, que ya ibas con tu cuaderno de dictado, ¿no? Y el profesor o la profesora agarraba su lapicero y se ponían a cerrar, ¿no? Ya eso no se escribe con eso, se escribe con esto, y volvías con tu cuaderno todo corregido, ¿no? Y es eso, ¿no? Entonces nosotros para aprender a escribir, pues tenemos que conocer y recordar un montón de reglas como tal. Entonces, justamente, ¿no? Algunos le preguntan, ¿es más fácil escribir o hablar, no? ¿Qué es lo que es incluso más fácil de aprender? ¿No? Entonces, tú un niñito de ¿qué? De 2 años más o menos, que ya empieza como que a balbucear un poco, ¿no? Algunos a esa edad como que ya suelen ser muy habladores, y aunque tal vez hay palabras que no se les entiende, pero ya se comunican de esa manera, de manera oral, ahí está, ¿no? Ya aprendió a hablar, ¿no? Ya por el mismo estímulo de papá, de mamá, etcétera, ¿no? Pero ya aprendió. No, pero tú le vas a dar una hoja y le vas a decir, a ver, escribe lo que has dicho, el chiquito no lo va a hacer, pues no va a agarrar el lapicero, sí, va a agarrar tu hoja, por supuesto, pero no para que lo escriba, sino para que dibuje, raye, pinte, haga sus garabatos. ¿Por qué? Porque esa segunda fase de aprendizaje de escritura recién lo va a ir viendo a medida que va a ir creciendo, al igual que nosotros, ¿no? Ninguno de nosotros ha nacido del vientre de mamá aprendiendo a escribirlo con su lapicero en la mano y con su papel en la otra, ¿no? Y hemos salido ya siendo totalmente buenos escribiendo. Entonces, y es más, hasta la actualidad, muchos seguimos cometiendo errores, ¿no? Y no es que, profesora, por ejemplo, ¿no? Un tema bastante relacionado a esto es el hecho de, no, profesora, los profesores deben escribir muy bien, o las personas que trabajan en oficina deben ser expertos escribanos, ¿no? No deben tener ni un error. No funciona, sí, también son seres humanos, también nos equivocamos, ¿no? Y ahí también están ustedes, que son los estudiantes, ¿no? Tal vez la profesora escribió mal algo. Entonces, no, se confundió, ¿no? Pero yo me di cuenta del error y le digo, profesora, mire, me parece que esto es así. Genial. Por eso es que en realidad el arte de enseñar y aprender es algo que se apoya mutuamente, ¿no? Entonces, al principio les decía, ¿no? ¿Qué tan bien escribimos, no? A manera personal, cada uno tiene una respuesta, ¿no? A ver, yo siendo tal vez Nancy, yo Ida, yo Víctor, yo Moisés, yo me pongo a pensar, a ver, yo como persona, ¿qué tal escribo? ¿Escribo bien? ¿Escribo mal? Y justo lo que les iba diciendo, ¿no? A veces por una cuestión de tiempo, escribimos por escribir, ¿no? Estamos tan apurados y agarramos un lapicero, un lápiz, y escribimos peor, y aparte, bueno, la letra es otro tema, ¿no? Pero las palabras incluso que deberían llevar mayúscula, yo no las coloco, porque digo, o en algunos casos tienen ese pensar, ¿no? Errado de, ay, pero da lo mismo, mayúscula o minúscula, si al final la palabra se entiende, ¿no? Y no funciona así. ¿Por qué? Porque si ustedes tal vez o nosotros mismos no somos conscientes de los errores que estamos cometiendo, cuando a nosotros nos toque enseñarle a alguien más chiquito en casa, vamos a hacer que ese pequeño también cometa los mismos errores que yo, ¿no? Entonces, aunque parezca algo inofensivo, aunque parezca algo de que, ay, no, pero da lo mismo, ¿no? No funciona así.
en algún momento esa parte nos va a jugar en contra, ¿no? Y a veces vienen nuestros hijos, vienen nuestros sobrinos, etcétera. Mamá o hermano o hermana, ¿cómo se escribe esta palabra? Y tú, ya, lo escribes, ¿no? De esa manera y lo va a repetir y se va a quedar con eso. Y algo que ya es aprendido es un poco complicado de dejarte, o sea, de dejarlo, de reaprenderlo, mejor dicho, ¿no? Entonces, por aquí me dice Moisés, más o menos, mi letra es un poco mala. Bueno, la caligrafía también se arregla, ¿no? La redondez de las letras me refiero, por eso es que existen cuadernos de caligrafía, ¿no? O esos cuadernos triple renglones donde nos dejan ejercicios o donde nos dejaban, porque yo me acuerdo que también cuando estaba en la etapa de colegio practicaba lo mismo. Exacto, Moisés, se mejora, ¿no? Es cuestión de insistir, 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 insistir y la misma letra se va adaptando, ¿no? Se va, en este caso, puliendo, ¿no? Tal vez por ahí eso es algo que se puede arreglar. Y en sí, como dicen, todo en la vida tiene solución, ¿ya? Muy bien, entonces hoy día vamos a trabajar el uso de mayúsculas, vamos a trabajar el uso de las comas y vamos a trabajar el uso de los dos puntos. ¿Correcto? Vamos a trabajar estos tres aspectos importantes y que ustedes, yo y todos utilizamos al momento de escribir, ¿ya? Y que influyen también en la manera en cómo yo leo. Ojo, ya nos vamos a ir dando cuenta. Miren, yo aquí tengo una imagen. En esta imagen tengo 6 oraciones, ¿correcto? Tengo el sol es una estrella y la luna un satélite. Estoy en la calle Princesa, en el barrio gótico. Se cayó al río Guadalquivir en pleno invierno. Te espero en el café de Gijón, leyendo la Biblia. Organización de Naciones Unidas. El señor Lavinia vino a visitarle en mayo. La pregunta es, en la imagen me voy a dar cuenta yo que hay palabras que están subrayadas y que a su vez están como que en negrita, vamos a decirlo así, ¿no? Están en un formato más fuerte. La pregunta es la siguiente. Esas palabras, o perdón, esas letras que están en negrita y subrayadas, se habrán empleado las mayúsculas de manera correcta en esos apartados que están subrayados. ¿Qué creen ustedes? Nancy. No, Miss, porque las mayúsculas solamente se emplean en los nombres de las personas, apellidos, ciudades. Ya. Entonces, ¿en qué palabras has encontrado el error, Nancy? Por ejemplo, ahí En café, Ujú. café. Bueno, la Biblia sí lleva. Organización de las Naciones Unidas también se escribe así, con mayúscula. Ya. Ajá. Ya, muy bien, Nancy, gracias. Para los demás, a ver, ¿opinan lo mismo? Tal vez por ahí alguien Río quiera también. añadir algo más. Río también, no. Ujú. Ya, claro, dentro de las palabras que están en negrita y subrayadas, hay algunas que están con mayúscula y hay algunas que están con minúscula, ¿correcto? Ujú. ¿Qué significa esto? Que esas palabras están bien usadas, o sea, debió haberse hecho ello y es correcto que esté utilizado de esa manera. Entonces, a eso se refiere. Entonces, la pregunta era, ¿no? ¿Estará bien hecho? ¿Estará bien escrito? Tal vez, como en el caso de María, ¿no? Nancy me dice, no hay un error ahí y me lo nombra. Perfecto, no hay problema, es correcto. Tal vez alguien más que haya encontrado algún error ortográfico por ahí. A ver. O tal vez hay alguna palabra que está en minúscula, pero debería estar en mayúscula. No sé, ¿no? A ver, Luis. Creo que la palabra sol y luna deberían estar en mayúsculas porque al final son textos propios. Ya, Luis. No es mayúscula. Ya. Vamos a ver eso. Ya está bien. Se acepta la participación, por supuesto. Ya. Vamos tomando dos posturas. En este caso, de sus dos compañeros, ¿no? Por ahí también los escucho, ahí está el chat o los leo en ese caso, si en caso se necesita ello. Ya, a ver,
Si no pueden activar los audios, también voy a esperar unos minutos. Si no es el caso, vamos a ir avanzando, vamos a ir aclarando en este aspecto algunas reglas que probablemente conocemos y aplicamos, y también por ahí otras que desconocemos o no hemos aplicado, ¿no? Y hemos estado tal vez por ahí cometiendo algún error. Entonces, vamos a ir revisando esto. Bien, las mayúsculas, para empezar, debemos tener en cuenta que los siguientes apartados. Vamos a ir paso a paso, ¿no? Cuando yo escribo con mayúscula, por favor, debe llevar, si la palabra original lleva tilde, así esté en mayúscula, así esté en minúscula, tiene que seguir manteniendo la tilde, ¿ya? Por ahí, por ejemplo, ¿no? Antes, y yo les digo, pues porque a mí también en algún momento me enseñaron esto, ¿no? Me dijeron, por ejemplo, ¿no? La palabra mayúscula lleva tilde, pero como está escrita en mayúscula, por el simple hecho de estar en esa presentación, ya no se le coloca, ¿no? Y tal vez muchos de nosotros hemos o seguimos teniendo ese concepto, ¿no? Probablemente, ¿no? Supongamos, yo escribo la palabra comunicación en minúscula, ¿no? Y cuando lo escribo a mayúscula, como esa palabra lleva tilde, la tilde se tiene que mantener, ¿correcto? Antes, bueno, no, y yo lo digo, a mí me han enseñado eso, ¿no? En esos años, ¿no? Y supongo que a muchos de ustedes también. Pero en realidad la normativa tiene modificaciones, ¿no? Antes era válido, antes era así, ¿no? Era decir, ya mayúscula lleva tilde, pero cuando está escrito en mayúscula, valga la redundancia, no, ahí ya no lo coloco, solo cuando es en minúscula. Error. Si la palabra canción, matemática, química, física, brújula, sabes que llevan tilde, entonces la tilde se mantiene tanto en mayúscula como en minúscula. La tilde sí o sí va. Esté en la presentación que esté, debes colocarle tilde, ¿correcto? Entonces vamos tal vez revisando ese aspecto, cada uno también de manera individual. A ver, ¿no aplico o no aplico? Si aplicas, genial, y si es que no, ya hay algo nuevo por aplicar. Segunda consideración importante en el uso de las mayúsculas. Como lo dijo Nancy, ¿no? Nosotros escribimos con letra inicial mayúscula todo lo que refiere a nombres, apellidos, etcétera. Nombres propios, vamos a resumirlo, ¿no? Pero dentro de esos nombres propios, muchas veces vamos a encontrar dígrafos, que son la doble L, que son la Ch, ¿no? Que es la C y la H, ¿no? Que forman o constituyen una sola letra, vamos a decirlo así. En ese caso, nosotros sabemos, y es algo que yo estoy segura que sí aplicamos, es que solamente se escribe con letra mayúscula la primera letra. Por ejemplo, ¿no? Ahí tengo el apellido Llosa, que es un dígrafo, ¿no? La doble L. Entonces, ahí únicamente la primera L es la que se escribe con mayúscula y lo demás en minúscula. Tengo el apellido Chávez, lo mismo, ¿no? Yo solamente le voy a poner mayúscula a la C. La H en adelante va a seguir manteniéndose en minúscula, ¿ya? Bueno, como les digo, esa es una regla que yo sí considero que aplicamos todos, ¿no? Porque no he visto una situación, al menos no yo, pero tal vez no quito el hecho de que tal vez no pase, que tal vez como es un dígrafo, la C y la H, ambos le pongan mayúscula, ¿no? La C y la H mayúscula, los dos, y lo demás en minúscula, ¿no? Entonces, no es así, ¿no? Lo mismo con Guerra, Quesada, cuando hablamos de países, ¿no? Hablamos por eso es que les decía nombres propios. Nancy, el iniciar un escrito, correcto. Cuando yo empiezo a escribir, siempre con mayúscula, ¿ya? Otro, les dice que las siglas no llevan tilde. ¿Qué son las siglas, no? Las siglas es ese nombre o cuando se toma, en este caso, las letras iniciales de las palabras para formar una nueva, ¿no? Es como una especie de abreviación, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, una sigla es PNP, que significa Policía Nacional del Perú, ¿no? PNP. Esas siglas se escriben con mayúscula. Y si me doy cuenta,
haya policía, ahí está la P, nacional, ahí está N del Perú, Perú, ahí está la otra P. Ahí formamos una sigla, ¿ya? Lo mismo, a ver, ¿con quién? Ya con la ONU, ¿no? Organización, a ver, claro, con la ONU, con la RAE. Organización de las Naciones Unidas. Exacto, con la RAE también tienen, ¿no? RAE, ¿no? Real Academia Española. Entonces, siempre se toma la letra inicial mayúscula y se forma la sigla. Pero si por ahí la palabra tiene tilde, la mayúscula les dicen, ¿no? En esos casos, solo cuando se trate de siglas, no vamos a considerar la tilde. Solo cuando se trate de siglas. Si es en el caso de palabras, como hemos visto, matemática, química, ahí sí no con normalidad. Ahora, ¿qué otras reglas más yo tengo que tener en cuenta con el uso de las mayúsculas? Las mayúsculas saben ustedes que están condicionadas por la presencia de los puntos, ya sea el punto seguido o ya sea el punto y aparte, pero está condicionado. ¿Ya? Es decir, como lo decía aquí Nancy, me parece, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer un escrito, siempre debemos empezar con letra inicial mayúscula. Siempre. ¿No? Y a esto iba cuando les decía que a veces por apurados nosotros no contemplábamos ese detalle, ¿no? A veces nos gana la hora o a veces, no sé, ¿no? Vamos a ponernos al día del cuaderno de alguien porque tal vez nuestros pequeños no terminaron de copiar la pizarra y agarro el lapicero o el lápiz y empiezo a escribir, ¿no? Con la intención de ganar tiempo y empiezo desde minúscula, me olvidé que siempre empezamos con mayúsculas. Entonces, dato importante, y es más una regla que yo asumo también es bastante usada por todos, ¿no? Solo que, como les digo, por algún factor X, a veces como que se nos olvidó del mapa, ¿no? Ese pequeño detalle. Segunda regla, vamos a decir, es que después de un punto se escribe con mayúscula, ¿ya? Yo escribí una oración, le puse punto seguido y automáticamente empiezo con mayúscula. O acabé mi oración, le puse punto aparte y voy a empezar en el reglón de abajo, empiezo con mayúscula. Y eso nosotros lo conocemos. Ahora, ¿en qué casos más yo debo utilizar mayúscula? Después de los signos de interrogación, después de los signos de exclamación o admiración, después de los dos puntos y después de los puntos suspensivos. ¿Ya? ¿Cómo así? Vamos a ver por aquí. Les voy a poner dos ejemplos y ustedes me van a decir cuál es lo correcto y por qué. ¿Ya? Espérenme, vamos a ver aquí. Voy a utilizar la misma oración para poder, para que ustedes puedan decidir. ¿Ya? Se fue de casa. No. Acá está. ¿Dónde está? Se fue de casa. Y ahora aquí voy a copiar lo mismo. Entre esas dos alternativas que tengo acá, ¿cuál es lo correcto? La segunda, Miss. La primera, por ahí me dicen la segunda. ¿Dónde está? La de arriba, me dice Luisa. Ya, para Luis lo correcto es la primera oración, la opción A, para Moisés es la opción 2 y para Nancy también. Ya. A ver, me dan un minuto, por favor. Allá, Luis ya cambió en la segunda, dice allá. No está bien, si se equivocan, pueden cambiar su opinión, no hay problema con ello. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque más vale ser incidente en lo siguiente para poder tener esa claridad. Cuando yo analizo estas oraciones, voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí. Miren,
Ahí yo tengo los famosos signos de interrogación, ¿no? Los que yo utilizo cuando hago preguntas. Si yo observo, cuando yo cierro el signo de interrogación, ¿ya? Cuando yo cierro el signo de interrogación, yo puedo observar que al cerrar, yo coloco, vamos a decir, es como una El persona, ¿no? Su punto. cabecita, pero al revés, ¿no? Es como que su cabeza está hacia abajo. Ese puntito que yo estoy colocando y que además veo que después de esa pregunta viene o siguen viniendo otros enunciados, este puntito de este signo de interrogación funciona, aparte de ser parte del signo como tal, también se toma como un punto seguido. Entonces, ¿qué significa? Que yo no debo ya colocar un punto. Así es. Que yo coloco aquí no debería estar. Significa que por ahí, si yo escribí o hice una pregunta, hice una expresión de admiración y después de sigo escribiendo, pero coloco un punto, como en el caso del primer ejemplo, estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Porque ya es como si yo estuviese repitiendo o duplicando algo que lejos de ayudarme en mi ortografía o en mi escrito, me va a transformar o se va a convertir como en pequeños tropiezos. Entonces, después de un signo de pregunta, como es en este caso, ya no hay necesidad de ponerle un punto. Se continúa de manera normal y se empieza con mayúscula. Profesor, ¿y qué pasa si yo no quiero que sea un punto y yo escribo con minúscula? Ya, si tú quieres eso, entonces, para que se entienda, y tú sabes que después de un punto siempre se va a escribir con mayúscula, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Le agrego una coma, ¿no? Ahí sí, como ya le agregué la coma, ya no hay problema, puedo continuar escribiendo, sí, y lo que continúa va a seguir estando en minúscula con normalidad. Pero si yo no le coloco la coma, se entiende que ahí estás poniendo un punto seguido. Por lo tanto, lo correcto es que el enunciado que continúa empiece con mayúscula. Lo mismo cuando nosotros utilizamos los puntos suspensivos. ¿Qué son los puntos suspensivos? Son esos 3 puntitos que me aparecen, que me dan esa indicación de que es un diálogo, una expresión o un enunciado que no ha finalizado, ¿no? Es como, por ejemplo, ustedes me dijesen, a ver, profesora, ayer fuimos al parque, luego al cine, no, mejor así, al parque, al cine, a la playa, al teatro, y no me termina, y ahí le ponen sus 3 puntos suspensivos, ¿no? O sea, hay más, ¿no? Hay más. Entonces, cuando yo coloco esos puntos suspensivos, ya no hay necesidad de que yo coloque un cuarto punto y decir, no, profesor, el cuarto punto que he colocado es mi punto aparte, o es mi punto seguido, profesora, o mi punto final. No. Si tú me lo dejas ahí, yo entiendo que la oración termina ahí o que tal vez continúa. Y acá tal vez pero, coma, ¿no? Entonces, ya, después le empiezo con mayúscula, ¿no? Entonces, de esa manera. Lo mismo con los 2 puntos. Ya lo vamos a ver más adelante en los usos que le damos para poder identificar o reconocer justamente a qué refiere esto. Entonces, incido en esto. Cuando yo coloco o trabajo con signos de interrogación, ya no hay necesidad de colocarle un ¿ya? Entonces, para poder tener en cuenta eso. Ahora, vamos a volver a las diapositivas. ¿En qué casos más? A ver, vamos a ver aquí. Ahora, por ejemplo, miren, ahí tenemos, ¿no? Hoy no iré a la escuela. Punto seguido. Mañana sí, mayúscula. Como dijo Sócrates, 2 puntos, empiezo con mayúscula. Solo sé que nada sé.
qué alegría verte. Hace mucho tiempo que no sé nada de ti. Miren, ahí ese hace está con H mayúscula inicial, porque el punto que está incluido en el mismo signo de admiración funciona ya como un punto seguido en ese ejemplo. ¿Ya? ¿Qué datos o qué reglas más debo yo conocer? Primero dice, también utilizamos mayúscula para distinguir los nombres propios, justo lo que Nancy nos mencionaba, ¿no? Esta rama o esta ciencia es estudiada por la onomástica, ¿no? Cuando yo hablo del origen de los nombres o cuando hablo incluso también de lo que sería, bueno, los nombres propios de lugares y nombres propios de personas, ¿no? María, Carla, Juan, Ignacio, Argentina, Perú, Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando es un nombre propio, yo sí o sí debo escribir con mayúscula. No, a veces pasa, y esto es algo que a mí sí he podido darme cuenta. En los colegios, por ejemplo, cuando tú los evalúas, les das sus exámenes mensuales, y hay una parte, ¿no? En la parte del encabezado donde les dices, escribe apellidos y nombres, o nombres y apellidos, ¿no? Según el orden. Y escriben con minúscula, ¿no? Se llaman, por ejemplo, Sara Aguilar, allá, todo minúscula, incluida la S e incluida la A, ¿no? Y a veces, por la misma premura de los profesores, etcétera, a veces pues no cometemos el error de no corregir, ¿no? Y a veces cuando llega el examen a ustedes, mamá, mira, o papá, mira, no, me saqué 15 en el examen de álgebra, supongamos, ¿no? Agarran, te enseñan el examen. Ya, tú ves sus preguntas, ¿no? Por ahí tal vez si es que habrá sumado bien, habrá sumado mal, ¿no? Revisas. Pero a veces es el nombre lo último que ves. Y a veces ni lo ves, ¿no? Es como que, ya, hijo, está bien, ¿no? Pero no vieron o no observaron a ver cómo es que ha escrito su nombre, cómo es que ha escrito el apellido, ¿no? Y por ahí, tal vez si no lo han hecho y ahora lo van a hacer, o lo han hecho antes y tal vez han encontrado, o no también, pero sí pasa, no, supongamos mi hijo, mi sobrino, mi hermano, mi nieto, no se vino y me enseñó y yo vi que se llama Martín, pero me puso Martín con M minúscula ya. Y la profesora o el profesor no corrigió ese detalle. Yo misma, ¿no? También tenemos ese trabajo en casa, ¿no? Allá, mira, ¿sabes qué? Tu nombre es un nombre propio y todo nombre propio debe escribirse con mayúscula, allá, y vamos corrigiendo. ¿Por qué? Porque va a llegar un determinado momento en el que nosotros no corregimos y esos niños van a llegar a ser jóvenes y esos jóvenes van a llegar a ser adultos, como nosotros. Y si es que no se corrige eso desde que son pequeños, vamos a ir creando en ellos ese mal hábito o esa mala costumbre de creer que no influye o no importa si está con mayúscula o está con minúscula mientras se entienda lo que están escribiendo, ¿no? Entonces no es dable, no es como, a ver, que crezcan así y les mandes tú a redactar un oficio y ahí pongan de y coloquen todo en minúscula. Cuando pongan el nombre del alcalde, del director, qué sé yo, todo en minúscula. Cuando empiece a hacer su escrito, todo en minúscula. Visualmente incluso, y yo les digo, si ustedes o yo les pongo un texto que esté todo en minúscula, incluso visualmente no pareciese como si visualmente también hubiese algo ahí que está fallando. No sé, como que no cuadra, algo no encaja. Y es importante también. Ya, entonces, cuando se trate de nombres propios, por favor, siempre es necesario y útil el uso de mayúsculas. ¿En qué casos más? A ver, por ejemplo, ¿no? Ahí justo lo que decíamos, en el nombre de pila, en el uso de apellidos, en los nombres que les ponemos a nuestras mascotas también debemos utilizar mayúsculas, ¿ya? Y porque ellos también ya llevan, tienen un nombre propio, ¿no? Allá, profesor, mi gato se llama, no sé, nombre de Pipo, allá, Pipo con P mayúscula. Profesora, mi gato, mi perro se llama Rocky, allá, R mayúscula, porque es nombre propio. ¿Ya? Los nombres de lugares, como por ejemplo, ¿no? En el caso de río, en el caso de laguna, en el caso de montaña,
de etcétera, por favor, ahí sí no se escribe con mayúscula, ¿ya? Si por ahí me dicen, profesor, el río Marañón, ya. Ese término río es general, es como si fuese un sustantivo común, porque ríos, muchos, ¿no? En este caso, es algo claro que responde a algo geográfico, ¿no? Pero que definitivamente no debe estar escrito con mayúscula. Entonces, por ahí, profesor, el río Nilo, ¿qué debe ir con mayúscula? Río y Nilo, las dos, no, solamente Nilo, porque ese es su nombre. Pero si tú me dices el río con mayúscula, no, porque el río es un nombre genérico. Así como hay el río Nilo, tienes el río Santa, tienes el río Amazonas, el río Mar, o sea, tienes muchos ríos, ¿no? Ahí lo que tiene que ir con mayúscula es exactamente lo que refiere al nombre. ¿Qué más yo no debo escribir con mayúscula? Los meses del año, por favor. Yo he visto que en documentos oficiales colocan, cuando ponen la fecha, vamos a suponer Piura, 14 de abril, abril con mayúscula de 2025. No se lleva o no deben estar escritos con mayúscula. Las estaciones del año tampoco se escriben con mayúscula. Primavera, verano, otoño, invierno, no. ¿Ya? Deben estar con minúscula. Las monedas, sol, peso, euro, dólares, etcétera, esas también van con minúscula. ¿Qué más van a ir con minúscula? Los cargos públicos. Alcalde no va con mayúscula. Profesora, pero es una autoridad, está bien, pero eso no tiene nada que ver con que tú le pongas o no le pongas mayúscula. No porque le pongas minúscula va a dejar de ser autoridad, ¿no? Alcalde, presidente, congresista, ministro, regidor, qué sé yo, ¿no? Todo lo que refiere a cargos públicos deben estar escritos con minúscula. ¿Ya? Por favor, hay que tener cuidado con eso también. Profesora, pero si empieza la palabra mi oración, por ejemplo, me dice que los meses del año no deben estar escritos con mayúscula, pero si mi oración empieza marzo, mes de grandes acontecimientos, en esa oración, ¿sí debe ser escrito marzo con mayúscula o no? ¿Qué opina? ¿Debe ser escrito o no debe ser escrito con mayúscula en ese ejemplo? Marzo, mes de grandes acontecimientos. En ese caso, marzo debería estar con mayúscula o no debería estar con mayúscula. ¿Qué opina? Se puede empezar el mes de marzo, ahí se lleva con mayúscula, el mes de marzo. Claro, miren, yo les doy esta oración, ¿no? Los meses del año no van con mayúscula, ¿no? Y con eso me van a entender todo. Mire, por ejemplo, ¿no? Yo tengo, ¿no? Marzo, mes de grandes acontecimientos, ¿no? Miren, profesora, los meses del año no van con mayúscula, pero ¿por qué marzo aquí sí va con mayúscula? Porque estás empezando un escrito, así de sencillo. Pero si yo utilizo marzo dentro de la misma oración, como en el caso que me pone Nancy, ¿no? El mes de marzo es o está lleno de sorpresas, supongamos. Como está dentro de la oración, ahí sí lo voy a dejar en minúscula. Ajá. Va con mayúsculas, no porque debería el mismo término decir, ya profesora, mayúsculas en un mes, no, sino porque ya está sujeto a una regla que conocemos, que es que todo escrito debe empezar con mayúscula. Exacto, lo mismo si me hablan, por ejemplo, de cargos, ¿no? Si estás empezando la oración con alcalde, con presidente, con regidor, etcétera, ahí sí vas a tener que sí o sí empezar con mayúscula, porque es una regla general. Ya, entonces, hay que, teniendo en cuenta eso, creo que podemos pasar ya, Moisés, no te preocupes, está bien.
no hay problema. ¿Ya? Podemos seguir avanzando, porque, uy, la hora nos gana. Ya. A ver, entonces, y finalmente dicen, algunos casos, artículos y sustantivos son parte del topónimo, por supuesto, ¿no? Del topónimo cuando nos referimos al nombre de un lugar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo La Habana. La Habana es es el nombre que de un solo lugar. No es lo mismo decir, por ejemplo, el colegio. Allá son dos palabras que funcionan de manera separada, ¿no? Cada uno por su lado. Pero en el caso de La Habana, es un nombre que constituye a una sola pieza, ¿no? Entonces yo, como es un nombre propio, ambos voy a escribirlo con mayúscula. Yo no puedo decir ahí, profesora, solamente la con mayúscula y la H de Habana en minúscula. No. Ahí sí estaríamos equivocándonos, ¿no? Pero eso en el caso de los nombres. Por ejemplo, ¿no? Ahí tengo la Victoria, el Cairo, el Agustino, o sea, son nombres. Esas dos palabras constituyen o forman un solo nombre propio encima. Por eso es que van con mayúscula. Ahora, vamos aquí. Eso es en cuanto a esto, ¿no? Por ejemplo, a ver, con mayúsculas, ¿tenemos alguna duda tal vez para poder pasar a lo siguiente? Está todo claro, Miss. Ok, vamos a pasar aquí. Miren, yo tengo esas oraciones. Les pregunto, ¿hay algún error en estas oraciones para tal vez poder corregirlas? ¿Hay algo que está mal o está correcto? ¿Qué opinan? ¿Está bien o hay algo por corregir? Luis. Serían las comas. Claro, ¿no? Porque si yo lo leo, así, Luz, ven que te necesito. Compré galletas, chocolates y caramelos. No quiero nada de ti, Fátima. ¿No? Nancy. Miss, ahí se separa con comas. Uh-huh. Porque ahí dice, Luz, ven que te necesito. Compré galletas, chocolates y caramelos. Ahí está bien. Compré galletas, coma, chocolates y caramelos. Donde dice galletas va coma, ¿no? Me imagino. Que sí. Ya. No quiero nada de ti. No quiero nada, coma, No quiero de ti, nada de Fátima. ti, Fátima, dice. Ajá, no quiero nada de ti, Fátima. Parece que iba en ti también hay una coma, ¿no? Por supuesto. Ajá. Muy bien, Nancy. Claro, ¿no? Si yo no uso comas, voy a aparecer, por eso es que les decía, ¿no? Influye los signos ortográficos en la forma en cómo leo también. Porque si no están presentes, voy a parecer un carro sin freno que va a atropellar a todo lo que tengo a mi paso. A leer de corrido. Ajá. Cuando a veces los pequeños empiezan a leer y no respetan los puntos, no respetan las comas, leen tan rápido que al final termina, no botan un suspiro como si les hubieses hecho correr, que lean corriendo, ¿no? Y no debería ser así, justamente para poder equilibrar eso, pausar, para poder respirar, es que se utilizan los signos de puntuación. En este caso, lo que vendrían a ser las comas, ¿ya? Lo que vendrían a ser las comas. Yo tengo, hoy día vamos a ver algunos de los tipos. Por ejemplo, no tengo la coma enumerativa. Como el propio nombre lo dice, se va a encargar de separar elementos dentro de la oración, tal como había en el caso anterior de galletas y caramelos, ¿no? Entonces, cuando yo digo, fui a la tienda y compré galletas, caramelos, gaseosa y gelatinas, ahí estoy enumerando varios elementos. Entonces, para separar uno de otro, le coloco comas, coma, coma y coma, ¿no? Para que al momento de yo leer también pueda dar esas pausas, porque si no, y si mi enumeración es más extensa, incluso imagínense, voy a parecer un rapero ahí con mi texto en la mano, ¿no? Y no es lo que se quiere, porque ni yo voy a entender mi lectura, ni la persona que me escucha va a entender lo que yo estoy leyendo, ¿ya? Entonces, las comas enumerativas nos permiten separar justamente estos elementos.
La coma vocativa, por su parte, es aquella que me va a permitir separar a la persona de la cual yo me estoy dirigiendo del otro contenido de la oración. Es decir, cuando yo en el ejemplo anterior tenían ustedes, ¿no? No quiero nada de ti, Fátima. Allá. En ese caso, me están separando a Fátima, que es la persona que está recibiendo el mensaje, del contenido. Es decir, la coma vocativa yo la utilizo en los siguientes casos. Por ejemplo, cuando digo, ordena tu cuarto, Camila. ¿Ya? O Luis, o no, Luisa, compra azúcar, vamos a decir ya, compra azúcar. Mi coma vocativa me separa justamente a este interlocutor que yo tengo aquí. ¿Ya? Esa es mi coma vocativa. Cuando yo hablo de coma vocativa me estoy refiriendo a eso. ¿Correcto? Por ahí alguien me puede decir, profesora, ahí en la oración, Julián, haz la tarea. ¿Hay coma vocativa? Por supuesto que la hay, porque te estás dirigiendo a un interlocutor. En esos ejemplos usamos coma vocativa. La siguiente coma que tengo ahí es la coma elíptica. La coma elíptica está asociado a los verbos. ¿Cómo así? La coma elíptica yo la voy a utilizar cuando ya voy a reemplazar un verbo que ya ha sido mencionado. Por ejemplo, yo digo, Ana cocina arroz. Ana cocina arroz. Claudia, papas. ¿Cuál es la coma elíptica? Esto que aparece acá. ¿Por qué? Porque esta coma me está reemplazando al verbo cocina. A este verbo me lo está reemplazando. Para yo decir, o para no repetir, ¿no? Ana cocina arroz, Claudia cocina papas, ¿no? Para evitar esa repetición, yo voy a utilizar la coma elíptica. Y la coma elíptica se utiliza en el segundo enunciado porque primero tengo que nombrar al verbo que voy a reemplazar después. Otro ejemplo. Martín juega fútbol. Julián, tenis. ¿A qué verbo he reemplazado? ¿A qué verbo me está reemplazando esta coma elíptica? ¿A qué verbo? Misa, juego. Juega, juega. Correcto. En eso consiste la coma elíptica. La coma elíptica reemplaza a un verbo que antes ha sido mencionado. ¿Correcto? Primero se menciona el verbo y en la segunda parte de la oración, si lo queremos llamar así, recién vamos a utilizar lo que sería en este caso la coma elíptica para sustituirla. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra coma más yo debo conocer? Debo conocer la coma apositiva o explicativa en algunos casos. ¿No? Apositiva o explicativa. Es aquella que básicamente se encarga de brindarme información de la persona que estoy hablando. Y va entre comas, ¿no? Por ejemplo, yo digo, Carmen, la niña bonita, canta en el concurso. Canta en el concurso. Esta información que está entre comas, estas dos comitas que estoy resaltando, esas son las comas explicativas. Porque tú me estás brindando una información extra de la persona. Si yo borrara esto de aquí, si yo lo borro, va a quedar Carmen canta en el concurso. La oración se entiende perfectamente. No tengo necesidad
de decir, ah, no, profesora, no se entiende. No, la No oración tiene sentido. tiene sentido. Pero si tú me agregas esa información, me das ese dato de Carmen, no hay problema también. ¿Listo? Entonces, en eso consiste. Por ahí, profesora, puedo decir, mi primo, el gringo, vino de visita. ¿No? Lo mismo, aquí están mis comas apositivas o mis comas explicativas. Ahí está. Me estás dando ese dato, que tal vez así lo conocen, o tal vez te refieres a porque es muy blancón, ¿no? Etcétera. ¿Ya? ¿Qué otra coma más tengo que conocer? La coma hiperbática. La coma hiperbática es aquella que voy a utilizar para cambiar el sentido o el orden, en este caso, de mi oración. El orden normal, el orden según la estructura de la oración, sería, ¿no? Los profesores fueron a la asamblea, ¿no? Esa es mi oración en mi orden normal. Pero cuando yo utilizo coma hiperbática es porque este orden ha sido alterado. Y diré, fueron a la asamblea los profesores. Aquí se alteró mi oración. Y cuando hay esta alteración, hago uso de la coma hiperbática. Se alteró. Ahí aparece mi coma hiperbática. ¿Listo? Y la última coma o el último tipo de coma es la coma de conector o de conjunción también, por cualquiera de los dos nombres. Y esto es básicamente cuando nosotros justamente hacemos uso de conectores, ¿no? A ver, por ejemplo, estudió toda la noche, coma, pero no aprobó. ¿Ya? Aquí yo tengo mi coma de conjunción o de conector. ¿Ya? Está antes del conector. ¿Cuál es o quién es el conector? El término pero. Pero. En esos casos también yo hago uso de la coma, ¿no? E incluso ahí cuando son conectores más compuestos ya hacemos uso del punto y coma como tal, ¿no? Pero hoy día nos centramos en lo que es la coma y en este caso específicamente, ¿no? ¿Qué otro ejemplo podríamos poner? Hizo su tarea. Aunque aunque no tenía ánimos de hacerlo. ¿Ya? Ánimos de hacerlo. Igual, aquí está mi coma de conector y aquí está este conector el cual se está relacionando. ¿No? Entonces, son 6 tipos de comas en este caso. ¿Ya? Son 6 tipos de coma. Ahora, ¿qué más debemos saber? Por ejemplo, ¿no? Bueno, el uso de los 2 puntos es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar 2 puntos, por ejemplo, cuando voy a hacer una cita textual, ¿no? Como en el ejemplo de Sócrates, ¿no? Cuando digo, por ejemplo, otro lo cambio. Mi mamá dijo, 2 puntos, abro comillas aquí, y acá empiezo a escribir lo que dijo mi mamá. No sé, vienes rápido a la casa, te dije que hagas tu tarea, ¿no? O por ahí cuando yo cito a un autor, ¿no? Por ejemplo, Mario Vargas Llosa menciona 2 puntos, y acá empiezo a escribir lo que ha dicho este autor, ¿no? Aquí, cuando yo hago citas textuales, hago uso de 2 puntos, ¿ya?
¿En qué casos más utilizo 2 puntos? En los encabezados de las cartas, ¿no? Cuando yo digo, querido amigo, 2 puntos, y empiezo a escribir al pie, ¿no? O cuando digo, estimado, por ejemplo, le escribo una carta al alcalde, ¿no? Estimado alcalde, 2 puntos. En esos casos también utilizo estos signos ortográficos. Y después de, por favor, recordarles que debemos escribir con mayúscula, ¿ya? Debemos escribir con mayúscula. Entonces vamos a ver esto, vamos a volver a las diapositivas en este caso. No, vamos aquí. No, uno lo que les decía, ¿no? Para introducir citas textuales. Por ejemplo, mi abuelo dijo, ahí están 2 puntos. Seamos conscientes de nuestros actos, ¿no? Segundo caso, antes de una enumeración explicativa, ¿no? Por ejemplo, 2 son los accidentes del sustantivo. 2 puntos, género y número, ¿no? O 3 son los tiempos del verbo, 2 puntos, pasado, presente y futuro, ¿no? Cuando tú me vas a dar esa explicación de lo que estás nombrando antes, también usamos 2 puntos. Tercer caso, cuando vamos a reemplazar conectores, nos dice ahí. Por ejemplo, ¿no? Ya tenemos 3 años de enamorados. Es hora de dar el gran paso. Esos 2 puntitos que aparecen ahí me están reemplazando, por ejemplo, el conector, por lo tanto, ¿no? Ya tenemos 3 años de enamorados, por lo tanto, es hora de dar el gran paso. Allá, para no poner por lo tanto, reemplazo con 2 puntos, ¿ya? Después de lo que es un saludo del encabezado de una carta, tal como lo hemos visto en el ejemplo, y también cuando nosotros hacemos solicitudes, ¿ya? Cuando hacen documentos oficiales, utilizan, no solicito, 2 puntos y ponen ahí. O me parece que en algunos casos también ponen sumilla, 2 puntos y colocan ahí su petición, ¿no? Entonces, ya cuando hablamos de documentos en sí, también hacemos uso de esos 2 puntos que son importantes porque después de ello vas a constituir o vas a agregar información que es necesario para que, bueno, pues ¿no? Lo que estás pidiendo, solicitando, requiriendo, pueda ser atendido dentro de lo que estás especificando después en el cuerpo del documento, ¿no? Entonces, son 5 de los usos o reglas que damos o tenemos que tener en cuenta en cuanto al uso de los 2 puntos. Consultarles si tal vez tienen alguna duda o consulta, por favor. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Ninguna? Ok. Muy bien, chicos. Si no hay dudas o preguntas, desearles una bonita semana. Pasen una bonita Semana Santa. Cuídense bastante. Y ya nos estamos reencontrando el próximo domingo. Gracias, Miss. Excelente su clase. Gracias, Nancy. Muy bien, chicos. Cuídense bastante. Ya nos estamos reencontrando. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Cuídate, Nancy.